Bueno, ¿qué tal, guapos y guapas? Hoy vamos a resolver la quinta hoja del entrenamiento, que es el problema pruebas en lotes, el número 593 de acepta el reto. Bueno, pues en este problema básicamente nos cuentan que tenemos una empresa de analizar muestras que está realizando test por lotes. ¿Qué quiere decir esto? Que dadas una serie de muestras, en vez de analizarlas individualmente y devolver los resultados uno a uno, lo que va a hacer es test por lotes. Primero realizaría un test global y en caso de que dé negativo significa que todas las muestras sean negativas, así que ya puede devolver el resultado negativo a todas las muestras, pero en el caso de que diese positivo, como podría ser en este caso, la estrategia que sigue la empresa es dividir en dos el lote y volver a repetir el proceso hasta que o bien todo el lote dé negativo, como sería en este caso, y ya puede devolver un resultado negativo a todas las muestras, o bien se quedasen con un lote que tenga una única muestra y el resultado del test sería el resultado de dicha muestra. Entonces el problema que nos plantean es, dada el número de muestras y si son positivas o negativas, que el número 1 representa que es positivo y el número 0 representa que es negativo, pues queremos saber cuántos tests va a tener que realizar esta empresa que sigue esta estrategia que hemos comentado para saber exactamente los resultados de todas las muestras. Bueno, pues antes de pasar al código vamos a intentar entender la estrategia que sigue la empresa, después pasaremos a ver el pseudocódigo del programa que vamos a implementar y luego ya pasaremos a lo que es el código en sí. Entonces, bueno, vamos a seguir la estrategia de la empresa mediante un ejemplo en el que tenemos 6 muestras y si son positivas o negativas, y vamos a recrear lo que haría la empresa. La empresa sigue un algoritmo de divide y vencerás. ¿Qué quiere decir esto? Que divide un problema en subproblemas, es decir, divide un lote en sublotes, los cuales analiza, computa el resultado y finalmente, una vez tiene la solución de los subproblemas en los que ha dividido el problema global, puede computar la solución global operando con estos resultados. Vamos a verlo y a ver si se entiende mejor. Entonces, dados estas muestras, lo primero que haría la empresa sería un test global para todo el lote. Ahora, puesto que hay alguna muestra que da positivo, la empresa lo que hace es subdividir el lote en dos, es decir, subdividir el problema en dos subproblemas. Ahora que tenemos el lote dividido en dos, volveríamos a repetir lo mismo sobre cada lote. Primero nos vamos a fijar en el lote de la izquierda, que de la misma forma que nos pasaba antes, hay una muestra que da positivo, con lo cual la empresa va a volver a tener que dividir el lote. Es importante que el enunciado especifica que cuando el número de muestras del lote es impar, el lote izquierdo se va a quedar con la parte mayor de la división. Y bueno, nos volvemos a fijar nuevamente en el lote que ha quedado a la izquierda, que vemos que sigue teniendo una muestra positiva, así que se vuelve a dividir. Y a continuación sí que tenemos dos lotes formados por muestras individuales que ya pueden devolver la respuesta. Es decir, para computar este lote necesitamos dos tests. Para este lote de la derecha solo necesitamos uno, puesto que es una muestra individual. Entonces, para el lote global de la izquierda hemos necesitado un total de tres tests. Ahora vamos a pasar a computar el lote de la derecha. Se realiza la división igual que hemos hecho antes. En el lote de la izquierda vemos que las dos muestras son negativas, con lo cual la empresa no necesitaría volver a dividir este lote. Y el lote que nos queda a la derecha es un lote individual, así que tampoco necesita que se subdivida otra vez. Entonces la respuesta de este lote derecho sería dos tests necesarios. Entonces la solución global es la suma de los dos primeros lotes en los que hemos dividido las muestras, que sería 3 más 2, 5. Entonces vemos cómo hemos realizado un algoritmo recursivo, ya que el lote se sigue subdividiendo y computando el resultado de la manera que hemos visto, hasta que o bien queda un lote sin muestras positivas o un lote individual. Entonces, bueno, vamos a pasar a ver con pseudocódigo cómo vamos más o menos a implementar esto y eso. Vale,
Pues lo que vamos a utilizar es una función recursiva que vamos a llamar test, que lo que nos va a devolver es el número de test que necesitamos para computar la solución de cada lote, o sea, para saber exactamente qué muestras son positivas y cuáles negativas. Entonces lo que le vamos a pasar a nuestra función son los índices de inicio y fin del lote, que van a comenzar en 1 y terminar en n, es decir, este sería el índice 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y lo que le vamos a pasar a la función es el intervalo en el que queremos averiguar cuántos test necesitamos para calcular los resultados. Entonces, como ya hemos dicho antes, si el lote es totalmente negativo, como es este caso, o bien el lote está compuesto por una muestra individual, como es este otro caso, con un único test nos bastaría, puesto que la solución del test individual pues es lo que devuelva tal cual el test, y en este caso todas las muestras sabemos que son negativas, así que no necesitaría ningún test más. En cambio, cuando tengamos un lote compuesto por más de una muestra en la cual alguna sea positiva, vamos a tener que hacer la división que hemos visto antes. Entonces, en este lote el resultado sería 1, el test que hemos realizado, más lo que vamos a necesitar para computar cada uno de los lotes, división, que como vemos van desde el inicio hasta la mitad y desde la mitad hasta el final del lote. Entonces, bueno, lo único que nos queda ver es cómo vamos a averiguar si en un lote todas las muestras son negativas. Para ello, podríamos simplemente recorrer nuestra raíz de muestras y ver que todos los valores estén a 0. Sin embargo, esto no es nada eficiente, ya que para un lote de tamaño n, la complejidad de calcular si todas las muestras son negativas sería recorrer todo el bloque, o sea, sería O de n, y a pesar de que seguramente entrase en tiempo, podemos utilizar en lugar de eso una raíz de sumas acumuladas, con el cual calcular si no hay ningún positivo en un lote va a tener una complejidad de 1, de O de 1. Entonces vamos a ver cómo haremos esto. Entonces vamos a ver cómo a partir de la raíz de los valores de las muestras nos vamos a construir el array de sumas acumuladas asociado, con el cual en O de 1 vamos a poder saber si en un lote hay alguna muestra positiva o no. Entonces, a partir de estas muestras crearíamos esta raíz de acumulados. Entonces, las muestras las numeramos de 1 a n, en este caso 1 a 6 como ya hemos dicho, y sin embargo la raíz de acumulados lo vamos a numerar desde 0 hasta n, puesto que necesitamos saber cuántas muestras positivas había con anterioridad para cada número. Entonces necesitamos este pivote a 0 y bueno, básicamente para conocer si en un lote ha habido algún positivo, lo que tenemos que comparar es el número de positivos al final del lote con el número de positivos antes de comenzar el lote. Por esto vamos a necesitar este índice 0. Entonces, simplemente lo que haremos será comparar el valor del acumulado del índice final del lote con el valor del acumulado del índice inicial del lote menos 1, es decir, antes de que comenzásemos a analizar ese lote. Y si son iguales significa que no ha habido ningún positivo en todo el lote, mientras que si son distintos significará que ha habido algún positivo, alguna muestra positiva que ha hecho que sumase 1 al acumulado, y de esta forma sabremos en O de 1 si ha habido algún positivo o no en cada lote. Entonces vamos a verlo con varios ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, si queremos saber si en el lote formado por las muestras entre la 1 y la 2 está formado por muestras negativas, compararíamos la anterior al 1, es decir, antes de que comenzase este lote, que teníamos 0 muestras positivas, puesto que no teníamos ninguna muestra analizada. Sin embargo, cuando finaliza el lote, es decir, cuando analizamos la muestra 2, observamos que tenemos un 1, es decir, ha habido algún positivo en este lote, puesto que los valores no coinciden, y devolvemos un no, ya que, como he dicho, pues no coinciden. Vamos a ver otro caso, por ejemplo el lote formado por los test 3 y 4, que igual que hemos comparado antes, antes de examinar ese lote teníamos solo una muestra positiva,
y al finalizarlo, es decir, cuando analizamos la última muestra, que es la 4, continuamos teniendo una, puesto que entonces sabemos que no puede haber ninguna muestra positiva en ese lote y devolveríamos que sí. Un último ejemplo sería el lote formado por las muestras 5 y 6. Como vemos, antes de comenzar el lote, solo teníamos una muestra positiva y sin embargo, después de analizar la última muestra, vemos que tenemos 2. Con lo cual eso significa que había algún positivo entre medias y devolvemos un no. Y bueno, así sería básicamente como vamos a gestionar, saber si en un lote hay algún positivo o no, y ya podemos pasar directamente a mirar el código. Bueno, pues como vemos el código nos queda bastante cortito y básicamente hacemos lo que hemos visto en el pseudocódigo. Mientras no nos indiquen que el número de muestras a analizar es 0, nos creamos el array de sumas acumuladas y leemos la entrada de esta forma. Entonces, para cada una de las muestras la procesamos y lo único que hacemos es añadir este valor a la suma acumulada de esta forma. Es decir, la suma acumulada en i va a ser la suma acumulada anterior más el número que nos indique la muestra, ya que un 1 será que ha sido positivo y sumaría unos positivos, y un 0 indicaría que ha sido negativo, entonces no sumaría nada al acumulado. Entonces simplemente lo que imprimimos es lo que nos devuelve nuestra función test desde 1 hasta n, es decir, cuántos tests necesitamos para devolver correctamente los resultados de las muestras desde 1 hasta n. Entonces bueno, la función test, como vemos, nos queda muy corta y es tal cual lo que habíamos visto en el pseudocódigo. En el caso de que estemos en alguno de los casos base, es decir, que el lote esté compuesto por muestras negativas o bien por una única muestra, devolvemos un 1, ya que con un único test ya podríamos obtener el resultado de todas las muestras del lote. Sin embargo, si esto no es así, pues aparte del test que hemos realizado para analizar este lote, tenemos que analizar los dos sublotes y llamamos recursivamente a la función test de nuevo y básicamente ya estaría. Vamos a probar los casos de prueba. Vale, como vemos nos dan igual que en el enunciado, así que vamos a probar a mandar directamente. Y bueno, nos ha dado a C, como ya esperábamos, así que nada, espero que os haya quedado claro. Cualquier duda podéis preguntar, ya sea por Twitter o por Telegram. Y nada, nos vemos la semana que viene. Este es el baile de la uva, que nadie se baje, que todos se suban.